Buenas noches con todos. Yo voy a continuar hablando de trauma. Entonces, la lesión traumática de la articulación del codo suele ser el resultado de hiperextensión o algo extremo debido a una caída sobre el brazo extendido. Se mencionaba que para la interpretación radiológica ante un antecedente de trauma teníamos que hacernos estas preguntas. Si hay algún signo de rama articular, si existe una alineación normal entre los huesos, si son normales los centros de osificación o si hay una fractura. Entonces, para contestar a estas preguntas vamos a ir viendo primeramente el signo de la almohadilla grasa. Entonces, normalmente se ve una almohadilla grasa en la cara anterior de la articulación. Esta es una radiografía lateral con el codo flexionado 90 grados y vamos a ver la almohadilla grasa anterior. La posterior no se va a ver porque esta se encuentra dentro de la fosa intercondilar profunda. Entonces, el signo de la almohadilla grasa se da por una distensión de la articulación que hace que la almohadilla grasa anterior se eleve y que la almohadilla grasa posterior se haga visible. Entonces, aquí podemos ver la posterior y la anterior elevada. Acá un gráfico de lo mismo. Podemos ver cómo producto de la extensión de la cápsula, la almohadilla grasa anterior se eleva y cómo se desproyecta, por decirlo así, la almohadilla grasa posterior. Se mencionaba que si un niño no presenta un signo de almohadilla grasa positiva, esto es poco probable que haya una lesión interarticular significativa. Entonces, un signo de la almohadilla grasa visible sin la demostración de una fractura debe considerarse una fractura oculta. Eh, Se mencionaba también que un grupo de investigadores había realizado radiografías después de 3 semanas en pacientes con un signo positivo de almohadilla grasa posterior, pero sin fractura visible en el primer momento, y en los controles evidenciaron que cerca del 75% presentaban evidencias de fractura. Entonces se concluyó que el desplazamiento de la almohadilla grasa posterior es virtualmente patoneumónico de la presencia de una fractura. Sin embargo, el desplazamiento solamente de la almohadilla grasa anterior es menos específico para una fractura porque puede estar presente por un derrame articular mínimo. Como vemos en este ejemplo, este es un signo de almohadilla grasa positivo, la vemos elevada, aumentada, pero se mencionaba que aquí no había fractura. En cuanto a la alineación, hay dos líneas importantes que nos ayudan en el diagnóstico de luxación y fractura. Estas son la línea radiocapitelar y la línea humeral anterior. La línea radiocapitelar se va a trazar por el centro del cuello radial y debe pasar por el centro del capitelium, sea cual sea la posición del paciente, ya que el radio se articula con el capitelium. Entonces, en la dislocación del radio, esta línea no va a pasar por el centro del capitelium. Aquí vemos varios ejemplos de cómo la línea atraviesa el centro del capitelium. Inclusive en estas dos proyecciones que se mencionaban estaban mal posicionados, no estaban bien posicionados los pacientes. Acá vemos más ejemplos y aquí en este de acá vemos claramente la dislocación y vemos que la línea radiocapitelar no pasa por el centro. Sobre la línea humeral anterior, esta línea se traza en una vista o una proyección lateral, se traza a lo largo de la superficie anterior del húmero y esta debe pasar por el tercio medio del capitelium, como vemos en estos dos ejemplos. En los casos de fractura supracondilia, la línea humeral anterior suele atravesar el tercio anterior del capitelium o también por delante del capitelium debido a la flexión posterior del fragmento humeral distal. Como vemos acá en este ejemplo, la línea humeral anterior pasa a través del tercio anterior del capitelium. Los centros de osificación, hay 6 centros de osificación alrededor de la articulación del codo, aparecen y se fusionan con los huesos adyacentes a diferentes edades. Es importante conocer la secuencia de aparición, ya que los centros de osificación siempre aparecen en un orden estricto. Por eso es importante conocer esta neumotecnia, que es critoe, por el capitelium o el cóndilo, la cabeza del radio, el epicóndilo interno o medial, la tróclea, el olecranon y el epicóndilo externo. Entonces las edades en las que aparecen estos centros de osificación son muy variables y difieren entre individuos. No es muy importante conocer estas edades, pero como una guía general podríamos recordar el 1, 3, 5, 7, 9, 11.
En esta imagen de acá, lo que estamos viendo o demostrando es que la tróclea tiene dos o más centros de osificación y pueden dar la apariencia de estar fragmentada, como vemos acá y como vemos acá. Esto me pareció súper importante para nosotros sobre la técnica radiológica. Se mencionaba que hay dos errores muy comunes. El primero es tener el hombro más alto que el codo. Mencionaban que para una verdadera vista lateral el hombro debe estar a nivel del codo. Si el hombro es más alto que el codo, tanto el radio como el capitelio se van a proyectar sobre el cúbito, como vemos aquí en este ejemplo. Entonces, para solucionar esto de aquí, hay que o levantar la mesa o bajar al paciente poniéndolo en una silla más pequeña para que esté al mismo nivel. El otro error era el de la muñeca más baja que el codo. Mencionaban que la posición baja de la muñeca conduce a la endorrotación del húmero y las estructuras laterales como el capitelium y el radio se moverán anteriormente, mientras que las estructuras mediales como el epicóndilo medial se moverá posteriormente. Entonces, la muñeca debe estar más alta que el codo para compensar la posición normal del vago, en valgo del codo, y la mano debe estar, como en este ejemplo, con el pulgar hacia arriba. Sobre las fracturas del codo, vamos a tener primeramente las fracturas supracondilias. Estas fracturas representan más del 60% de todas las fracturas de codos en niños. Más del 95% de estas fracturas van a ser por hiperextensión. Aquí lo que pasa es que el olecranon se empuja hacia la fosa del olecranon, haciendo que la corteza humeral anterior se doble y se rompa finalmente. Y si la fuerza continúa, tanto la cortical anterior como la posterior se fracturan. Entonces, las fracturas supracondilias, si el desplazamiento es mínimo o nulo, estas van a ser súper difíciles de ver. Entonces, como vemos en este ejemplo, podemos ver la línea humeral anterior, va a pasar por el tercio anterior del capitelium. Acá vemos el otro signo, el de la almohadilla grasa posterior, positivo. Entonces, las fracturas supracondilias se clasifican según Gartland. Entonces, las fracturas de tipo 1 a menudo son difíciles de ver y son las que acabamos de ver hace un ratito. La mayoría de estas, las de tipo 1, van a ser en tallo verde y se van a tratar con inmovilización nada más. Las fracturas tipo 2, acá hay un desplazamiento de la cortical anterior, pero la posterior está intacta. Y en el tipo 3, esta está completamente dislocada y esta tiene riesgo de una consolidación defectuosa y complicaciones neurovasculares. Entonces, estas dos van a requerir reducción cerrada bajo sedación, estabilización con agujas de Kirchner y también la inmovilización. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, tanto de un tipo 1 como de un tipo 3, respectivamente. En cuanto a las fracturas del cóndilo lateral, esta es la segunda fractura del húmero distal más común, ocurre entre las edades de 4 y 10 años. Estas fracturas ocurren cuando se aplica una fuerza en varo al codo extendido, suelen ser inestables. Estas fracturas del cóndilo lateral se clasifican según Milch y son fracturas de Salter-Harris tipo 4. La mayoría son fracturas de Milch tipo 2 que van desde la metáfisis humeral lateral por encima de la epífisis y salen a través de la cresta lateral de la tróclea, lo que conduce a una articulación cubital humeral inestable. Entonces, el problema realmente con la clasificación de Milch es el hecho de que los fragmentos de una fractura son principalmente cartilaginosos. Entonces, la línea de fractura a través del cartílago no es visible en las radiografías, por lo que la interpretación de radiologías con respecto a la clasificación es difícil. Por lo tanto, las estrategias de tratamiento están basadas en la cantidad de desplazamiento, como vemos en esta tabla, de 2 milímetros. Entonces, las fracturas no desplazadas se van a tratar con yeso y las desplazadas y con inestabilidad articular con cirugía dentro de las primeras 48 horas. Aquí vemos en este ejemplo, en el de la izquierda, vemos una fractura del cóndilo lateral con un desplazamiento inferior de 2 milímetros, o sea, probablemente esta es una estable. Y acá vemos varios ejemplos también, donde vemos distintas fracturas del cóndilo lateral.
Sobre la abulsión del epicóndilo medial, dado que el epicóndilo medial es una estructura extraarticular, una fractura o abulsión no va a producir automáticamente un signo de la modilla grasa positiva. El 80% de estas fracturas va a ocurrir en niños con una edad máxima en la adolescencia temprana. El mecanismo es un estrés en valgo debido a una caída sobre la mano extendida. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se ve una abulsión del epicóndilo medial. Cabe mencionar que hay una incidencia del 50% de luxaciones asociadas del codo cuando hay una abulsión del epicóndilo medial. Entonces, en este ejemplo vemos un fragmento abulsionado, eh, pero primeramente llama la atención la cantidad o el engrosamiento de los tejidos blandos. Probablemente esta persona o este niño se dislocó y vemos el epicóndilo medial que se ve aquí atrapado dentro de la articulación. Hay que tener en cuenta que esto que está aquí es derrame articular pequeño, pero como ya dijimos, el epicóndilo medial es una estructura extraarticular y la abulsión no produce derrame articular. Entonces, por eso es que tiene los signos negativos de las almohadillas grasas. Esto probablemente se deba a luxaciones previas. Sobre las luxaciones de la cabeza radial, las luxaciones de la cabeza radial pueden llegar a ser muy obvias, sin embargo no es raro que estas dislocaciones sean sutiles y se pasen por alto fácilmente. En todos los casos se debe buscar una lesión asociada. Las fracturas del olecrano especialmente se asocian a este tipo de luxaciones. Aquí podemos ver en este ejemplo de la izquierda una evidente dislocación del radio. Se mencionaba que aquí no se encontró fractura, en cambio acá en la derecha lo que vemos es una sutil luxación, pero podemos ver aquí la fractura del olecrano. Sobre las fracturas del olecrano, en niños son menos frecuentes que en adultos, se asocian con fracturas del cuello radial y con luxaciones, como ya vimos. Se mencionaba que hay que tener cuidado en no confundir la apófisis o sus centros de osificación separados con una fractura. Entonces, las apófisis tienen márgenes ondulados, levemente escleróticos. La placa de crecimiento generalmente tiene un curso oblicuo diferente en comparación con una línea de fractura. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos de fracturas del olecrano, algunas de estas muy sutiles, como esta que está aquí, por ejemplo. Y eso será todo. Muchísimas gracias.